Nosotros Medardo Ávila Vázquez, con doble Z. Doble Z. Viene de Córdoba el señor. Dice que ahora se debate si se queda en Misiones o se va a Córdoba de nuevo, después de haber visto la belleza de Misiones. Están debatiendo, ¿eh? Sí, sí. Me parece que hay alguien que no le va a dejar acá que se quede. ¿Cómo anda, Doc? Bien, Gracias. bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar con vos acá. Gracias por venir, ¿no? Pegarte un tiempito de poder charlar con nosotros. Sí. Sé que anduviste por las zonas de chacras, en el interior. Sí. O Verán anduviste también, ¿no? Por Verás. Contame qué viste de Misiones. Es la primera vez que venís, ¿no? La primera vez que vengo, realmente deslumbrado por la belleza de la naturaleza, la biodiversidad que tienen los misioneros acá. Y encima tienen una historia tan profunda, impresionante, realmente hermosa provincia, y la gente nos ha tratado muy bien, así que muy contento de estar acá y que bueno, venimos un poco a compartir lo que nosotros hacemos. A ver si les sirve, si les ayuda algo. A ver, ¿qué compartiste con la gente? Sé del tema, cuando me contaban los muchachos que andan atrás de esta cuestión permanentemente, al ratito me acordé del doctor Gómez de Mayo, que fue una de las instituciones acá en la provincia de Misiones que elaboró mucho esta cuestión científica relacionada con el veneno y las enfermedades, ¿no? En Sí. las chacras, en los pueblos, etcétera. Sí, exactamente. El Bubi Gómez de Mayo, un muy querido amigo, él nos enseñó realmente lo que estaba pasando. Yo era secretario de Salud en la ciudad de Córdoba y teníamos un barrio en el año 2007, un barrio que estaba en el límite donde terminaba la ciudad, empezaba los campos de soja y maíz. Ese barrio se nos empezó a enfermar de una forma catastrófica. En pocos años se multiplicaron los casos de cáncer, de niños con malformaciones, de asma, de púrpura, así un montón de problemas severos. Y cuando empezamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando, nos encontramos con Bubi de Mayo, que de acá de Posada, él es neurocirujano. Sí. Y era jefe acá del servicio de neurocirugía del hospital de Posada, nos venía mostrando cómo tenía un aumento muy notable de casos de niños con malformaciones neurológicas y que todos provenían de familias campesinas que trabajaban principalmente con tabaco y que estaban en ambientes sumamente contaminados con agrotóxicos, ¿no? Que inclusive guardaban los bidones de los agrotóxicos en sus casas porque eran muy caros para ellos, se los daban las empresas tabacaleras y tenían que aplicarlo. Y después de años pudimos ver de que tener los bidones dentro de la casa genera, según los estudios epidemiológicos, hasta 15 veces más riesgo de que los niños nazcan con malformaciones, ¿no? Y esos niños tenía Bubi y los atendía con un enorme cariño y realmente nosotros nos acordamos siempre de él porque él era uno de los que empezó este camino de investigar qué es lo que pasa en las personas, en la salud humana, claro, por el contacto con los agrotóxicos, ¿no? Con estas sustancias que los agrónomos llaman fitosanitarios, que llaman agroquímicos, que llaman defensivos agrícolas, pero que nosotros en salud los vemos como venenos que producen daño en nuestros pacientes. ¿Y cuál es el camino? Porque en Misiones debatimos esto, hay una prohibición del uso del glifosato, con una prórroga, creo que de 5 años, ¿no? Que firmó el gobernador de la provincia por presiones que han ejercido distintos sectores productivos, ¿no? Claro. Y ese debate se da hoy por hoy en nuestra sociedad. ¿Hay alguna provincia que pudo implementar efectivamente el 100%? ¿O? Bueno, Chubut tiene prohibido el glifosato, ¿no? Y la ley está vigente. Y San Luis también tiene una ley que prohibió las fumigaciones aéreas, que es uno de los temas más graves que hay, porque la dispersión que genera la aplicación aérea, en Europa están prohibidas las fumigaciones aéreas, y en Argentina, en el contexto de pampa húmeda, el 40% de las aplicaciones son con avión, y los bosques forestales también los fumigan con avión.
Y San Luis también prohibió que se hagan aplicaciones cerca de los poblados y cerca de los ríos, o sea, que son 2 provincias que han tenido medidas así. Y después hay 400 pueblos que de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, de Tucumán, Santiago, Chaco, Entre Ríos, que han logrado sacar ordenanzas a nivel municipal que restringe, como sea, no pueden entrar las camionetas con los bidones, ni los camiones de fumigar, que son unos mosquitos que llamamos, o no pueden hacer las aplicaciones a 500 metros, a 700 metros de donde vive la gente. Y eso ha disminuido bastante la exposición, porque el problema es el contacto entre la gente y estas sustancias que no quedan solamente en la planta, sino que se dispersan en el ambiente y ahí están durante bastante tiempo. El glifosato tiene 120 días de duración en el ambiente, ¿no? Claro. Y Monsanto nos decía que cuando empezaron a comercializarlo hace 15 años, nos decían que tiraban el Roundup y que cuando tocaba la tierra se disolvía. Diluía. Lo cual era una absoluta mentira. Después, cuando vimos los estudios científicos, decían no, que permanecía en el suelo, el agua se lo llevaba, no se degradaba. Su primer metabolito, que es el AMPA, es igual de tóxico, produce los mismos daños. O sea que realmente, bueno, hay una mezcla de información malintencionada de la industria que nos ha hecho que los agricultores se vuelvan, se acostumbren al uso de los agrotóxicos para cultivar, haciéndole creer que no eran tóxicos, ¿no? Y realmente son muy venenosos, sumamente venenosos. ¿Y cuál es el camino que pensás vos deberíamos seguir nosotros en Misiones? Bueno, vos conocés un poco, hay muchas chacras agroecológicas en Misiones. La gente está consumiendo, está tratando de diferenciar el origen, de dónde viene. Hay un valor agregado incluso, ¿no? Que se da. El camino, hay caminos que han realizado otros países que han logrado reducir el uso de agrotóxicos. Hay países que ya prácticamente están en cero uso de agrotóxicos, países europeos como Dinamarca, Bélgica y Holanda, y Francia está avanzando bastante, inclusive tiene todo un programa de prohibición de glifosato, con mucha resistencia de la industria. Pero ¿en función de qué? En función de que ellos ven que dentro de su país se usa cada vez más agroquímico y eso contamina y genera más problemas también de salud. Entonces, tratar de disminuir esto planteando una transición hacia cultivos agroecológicos. Sobre todo cuando son cultivos que van directamente al consumo de la familia. Claro. Porque como ser en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, la mayor actividad agrícola es para forraje, ¿no? Es para soja y maíz que se exporta para alimentar ganado, no va directamente al humano. Pero la producción hortícola, de granja, de huerta, que va para los humanos, también se ha contaminado con el uso de agroquímicos, porque hoy se aplican agroquímicos en vez de desmalezar los viñedos, se les echa glifosato, los arrozales se les usa glifosato 2,4-D, paraquat, se usa insecticida en los arrozales, en la caña de azúcar, en los cítricos. Nosotros encontramos los informes del SENASA que los limones y las naranjas tienen hasta el 90% de los que estudiaron las naranjas, 9 de cada 10 naranjas del cajón tenían agroquímicos. Y nosotros la comemos, ¿no? Claro. En la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. O sea, cómo en esas prácticas que van directamente al consumo de la familia, yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de que no podemos producir alimentos con venenos y tener el Estado la venia como para ponerle limitaciones a los agricultores, claro. Decirles, oiga, no se lo vamos a prohibir de hoy en día para otro, pero hagamos un camino de transición con metas que vamos a ir reduciendo el uso de estos venenos hasta que los prohibamos totalmente, porque es posible producir, es posible desarrollar agricultura utilizando, como hemos hecho durante 10.000 años los humanos, utilizando la naturaleza en nuestro beneficio. Con el uso de los agroquímicos, los agrotóxicos, lo que se genera es generar un espacio libre de maleza, libre de insectos, que vos lo llenás de químicos, espacio que se
sale de la naturaleza donde yo voy a cultivar ahí, voy a tener mis cultivos, entonces van a crecer en mejores condiciones o más rápido, ¿no? Es más fácil cultivar así. Es más difícil cultivar con los tiempos de la naturaleza, usando su fuerza en nuestro beneficio. Yo creo que eso es posible y lo están haciendo otros países. Entonces tenemos que poner también el INTA, tenemos que poner la Facultad de Agronomía, tenemos que poner las secretarías de Agricultura de las provincias a darle apoyo a los productores para ir haciendo esa transición. Claro. Tengo la sensación que en Misiones la presión ejercida sobre la aplicación de la ley, que debería estar vigente, vino de sectores que tienen más poder adquisitivo y buscan una mayor rentabilidad en el menor tiempo, ¿no? Claro. Grandes campos de hierba, grandes campos de té o de madera, por sobre todas las cosas. Y sí, ¿no? cuando vos manejás grandes campos que los manejan gerentes, que tienen objetivos comerciales exclusivamente, y ellos están viendo a la hierba como una mercancía, ¿no? Ellos están aplicándole glifosato e insecticidas a los yerbales sin ningún tipo de problema para poder cosecharlo rápido y poder vender esa hierba. En cambio, ellos ven ese paquete de hierba como una mercancía. En cambio, nosotros cuando vamos y compramos la hierba, estamos pensando en el mate que nos vamos a tomar. Estamos viendo como un alimento algo y ellos lo están viendo como una mercancía. Entonces hay una contradicción ahí, hay distintos intereses. Ellos quieren ganar dinero y nosotros estamos haciendo una práctica que tiene que ver con nuestra cultura y con nuestra alimentación. Entonces la sociedad y el Estado tienen que ponerle un límite. Tenés que decirle, no, con veneno no podés producir algo que va a ir a la gente. ¿Viste? ¿Qué te dicen las estadísticas vos? Si comparás lo de Chubut, por ejemplo, o los 400 pueblos que... Y nosotros, mirá, los que sí tienen... Sí, tenemos muchos estudios hechos. Hemos hecho estudios así de estar una semana con 100 médicos, químicos y geógrafos haciendo estudios de los pueblos, de cuáles eran su realidad, los censos de salud. Y encontramos prácticamente que el cáncer como ser está aumentado 3 veces. La Argentina tiene como ser una tasa de incidencia de 2 cánceres cada 1000 personas por año, nuevos cánceres. O sea, cada 1000 personas, 2 van a tener un cáncer que se va a diagnosticar este año. Sí. En los pueblos nosotros teníamos 6, 7 cánceres por año de cada 1000, o sea, estaba triplicado. Entonces, es una barbaridad, pero para la política, al ser 6 de 1000, 7 de 1000, sigue siendo bajo, ¿viste? Entonces no es tan grave, esto no me va a generar. Entonces, con la presión del agronegocio, que empiezan a decir, bueno, pero esos números no son así. Son así, porque son los mismos números que generamos nosotros de la Universidad de Córdoba, lo generó la Universidad de Rosario, lo hicieron, la Universidad de Asunción tiene estudios que también le dio lo mismo, en Estados Unidos dan las mismas estadísticas que nosotros tenemos, las tienen en California, en estudios enormes. Después hay impactos muy grandes, como ser los niños. Actualmente hay como una epidemia de autismo o de enfermedades vinculadas al autismo, con niños que tienen problemas del desarrollo neurológico. No pueden relacionarse bien, no pueden aprender bien, no pueden hablar bien. Hay todo un autismo que es como un fenómeno nuevo. Pero en los estudios epidemiológicos, sobre todo en Estados Unidos, muy grandes, de 30.000 niños, muestran de que esos chicos tenían como condición determinante que la madre vivía en lugares donde estaban expuestas a glifosato, como sea, y clorpirifos, ¿no? Claro. Y vemos estudios de laboratorio con cultivo de neuronas hechos por investigadores del CONICET, que las neuronas en presencia de glifosato no se ramifican, no se vinculan entre sí, quedan como amputadas. O sea que lo que vemos en el laboratorio, más los estudios epidemiológicos muestran que realmente el glifosato daña el desarrollo intelectual de los niños, ¿no? Y con un número bastante grande. Y otro número que es contundente, Jorge, es que en los lugares donde se usa agrotóxicos, la gente se muere de cáncer. Porque otra manera que nosotros tenemos para medir el impacto son, por un lado, las enfermedades y del otro lado, ¿de qué se muere la gente? Porque la gente en Argentina se muere de hace 70 años, se muere de la misma manera.
el 30% de los argentinos nos morimos de problemas cardiovasculares. Y solamente el 20% se muere de cáncer. La segunda causa de muerte en la Argentina es cáncer. Pero solamente el 20% de los certificados de función es cáncer. Y eso significa que cada 5 personas que mueren en un año, en Misiones, en Córdoba, en Buenos Aires, solamente una muere de cáncer. Pero cuando vamos a los pueblos, donde se fumiga, el 50% se muere de cáncer. O sea, cada 2 personas, una se murió de cáncer. ¿No? O sea, es terrible. Claro, sí. Estadísticamente no está reflejado, digamos, ese impacto, salvo que vayas a esos pueblos que... Salvo que vayas a eso, fumigan, pero ¿no? los campesinos o los agricultores que están usando estas sustancias, muchas veces ellos, es como el cigarrillo, no todos los que fuman se mueren de cáncer de pulmón, pero cuando vemos los cánceres de pulmón, la mayoría fumaban. En esto también, no todos los que aplican o están en contacto con el glifosato se enferman, porque muchas veces nos dicen los productores, no, pero nosotros aplicamos esto hace 10 años y no nos hace nada. Y te encontrás que la familia que vive al lado está devastada, se murió la madre, el hijo. O las malformaciones. Las ¿no? malformaciones. Entonces, la gente se defiende, nuestro cuerpo tiene capacidad de defenderse de la agresión, pero esa defensa llega hasta un límite. Hay algunos que no tienen buena capacidad para defenderse, como del cigarrillo también, porque también había la misma discusión de glifosato con el cigarrillo. Las tabacaleras decían que no había pruebas de que el cigarrillo produciera cáncer de pulmón y por eso duró tantos años. Claro. Porque nunca no se puede hacer una prueba de obligar a un grupo de personas que fumen a ver cuántos se mueren de cáncer. Claro. Tampoco podemos agarrar a un grupo de personas y fumigarlo para ver cuántos de ellos van a tener enfermedades culpa del glifosato. Solo podemos hacer los estudios observacionales y estudios en ratas, estudios de laboratorio para explicar esto. ¿Viste ejemplos de chacras orgánicas acá? Sí. Es como una batalla cultural muy fuerte que hay que darla también, sí, ¿no? He visto muchas chacras orgánicas y te cuento que en todo el país el consumo de hierba orgánica como ser misionera crece. Yo tengo hierba orgánica hace más de 5 o 6 años, hierba orgánica misionera. O sea que hay un mercado que demanda alimentos sanos. Un mercado, y las ferias de orgánicos que hay en todo el país, en toda ciudad que tenga 20.000 habitantes, hay una feria de orgánicos, ¿no? Donde llegan productos de Misiones, no solamente la hierba, ¿no? O sea que esto va creciendo. Imagínate si el Estado le diera más rienda a esto, ¿no? O tuviéramos un trabajo más cultural en los medios de promover esto, porque el lobby del agronegocio, del sistema tradicional, de los agroquímicos, Argentina es el país que más consume agroquímicos por habitante. Son 3.000 millones de dólares del mercado de los agroquímicos en la Argentina. Ten en cuenta que es más del 10% del valor de la cosecha de la soja, lo que gastamos en agroquímicos, donde están prendidas empresas como Bayer, Syngenta, un pulpo muy grande. Sí, ¿no? eso es que estaba pensando, tanto poder tienen, digamos, las... Mucho poder. Si nos persiguen a nosotros... Incluso sobre instituciones médicas, a Pubi de Mayo lo persiguieron, a Andrés Carrasco lo persiguieron, a mí me persiguen, me piden la expulsión de la universidad, a Berseñasi en la Universidad de Rosario lo persiguen, le quitaron las investigaciones, en La Plata pasa lo mismo. Hay un lobby muy grande y una agresión, una agresividad muy grande del agronegocio en contra de lo que planteamos, cuál es la verdad de la ciencia que está mostrando esto. Porque por otro lado, vos decís, bueno, pero el glifosato está aprobado en Estados Unidos, está aprobado en Europa. Bueno, ese es el argumento de acá. La vez pasada cuando le hice una nota a los que se fueron a frente a Cámara de diputados, hablaban de ese argumento. Claro, pero cuando vos ves que la Agencia como Ser Ambiental de la Unión Europea que aprueba el glifosato hace un informe sobre la toxicidad del glifosato en base a los estudios que le presentó la industria, que le presentó Bayer. Le presentó un montón de estudios que eran de Bayer.
Pero todos los estudios científicos que están en los journals, están en las revistas médicas, que hicieron las universidades como la nuestra, como universidad norteamericana, española, francesa, la misma de Alemania, no los analizaron, analizaron solamente los estudios que le presentó la industria. Cuando le pidieron en el Parlamento Europeo que mostraran los estudios, le dijeron que no, porque eran confidenciales, porque eran de Bayer y no podían mostrar. Claro. O sea, en base a estudios secretos de la industria, aprueban el glifosato. O sea, y no sobre los estudios de todas las universidades, que no tenemos un interés. A nosotros, nadie nos paga para ir en contra de Bayer o del glifosato. Claro. Vamos en contra del glifosato porque soy neonatólogo, tengo la terapia intensiva de neonatología lleno de niños con malformaciones generadas por el glifosato, porque sus madres estaban embarazadas cuando estaban fumigando. ¿Qué recomendás vos a los gobiernos? Si te preguntan. Y no, eso es ese es el tema central. Lo que pedimos a los gobiernos es que pongan por delante la salud de la población y no el agronegocio. No le decimos que no vamos a entrar en una crisis económica porque vayamos transistiendo hacia la agricultura orgánica. Te cuento un dato como ser. La soja orgánica, Argentina nuestra mayor producción es la soja, ¿no es cierto? Sí. Es transgénica y solamente el 10% de la soja que se vende es orgánica. Es poquita, pero somos el mayor productor mundial de soja orgánica. Y todos los años, cuando empieza la venta de la soja, la demanda de soja orgánica es enorme y no se cubre porque no hay suficiente soja orgánica. Pero todos los países están pidiendo soja sin agrotóxicos, primero que nada. Después que se acaba, empiezan a comprar la otra que está toda contaminada. Y esa soja vale 10% más que la soja transgénica. Entonces, si hubiera políticas para promover, digamos, porque se puede cultivar soja sin agrotóxicos. Los rindes son excelentes, hay que tener otro cuidado, claro. Pero se puede y hay buenas experiencias. O sea, ese es el camino que tenemos que seguir. Claro, tenemos. Y siento como que las zonas urbanas no logramos comprender eso, porque no vivimos ahí la realidad del arroyito, no sé, lo vemos de otra manera. Sí, pero nosotros hicimos como hacer estudio de la lluvia, viste que anoche llovió, acá intensamente en Posada. Hicimos estudios de lluvia porque habíamos visto estudios norteamericanos que se habían hecho midiendo glifosato en la lluvia, en el agua de lluvia. Y encontramos que en la ciudad de Córdoba llovía glifosato. Y en los pueblos también. En la época de fumigaciones y más intensas, que para soja y maíz es ahora, septiembre, octubre, noviembre, claro. Todas las lluvias venían con glifosato. O sea que eso muestra que en el aire está cargado de glifosato y cuando llueve, la lluvia como limpia la atmósfera, el gas atmosférico, claro, de todas estas sustancias. No por estar en una ciudad estás desprotegido, o protegido, digo, de eso, ¿no? Y sobre todo porque los alimentos te vienen claro, contaminados, ¿viste? Y vos tenés hijos y después tenés chicos con autismo y decís, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué está pasando? Tenemos una epidemia de autismo que está creciendo cada vez más, ¿no? Las escuelas tienen 7-8% de los chicos de los grados que no alcanzan las metas. Y vos cuando analizás, decís, bueno, son chicos con problemas de familia, que tienen carenciadas. Y no. En los pueblos fumigados, pampa húmeda, claro, los niveles de vida son excelentes, desde el punto de vista socioeconómico, claro, pero tenés problemas gravísimos de este tipo. Claro. ¿Martes a qué hora están a las 10 de la mañana? A las 10 en la Plaza San Martín. Plaza San Martín, ¿no? Ahí vamos a conversar sobre esto con el público abiertamente y después va a haber una feria de productores orgánicos. De la zona. Sí, orgánicos. Sí. Ahí están los abanderados. ¿Hay buenos abanderados acá o no? Sí, es una lucha interesante. Como en todo el país, Argentina. Vos sabés que en Argentina, como ser Bayer y Monsanto, ni ninguna industria química puede instalar una planta. Cuando quieren instalar una nueva planta de producción de agroquímicos, las poblaciones... Acá tenemos una cultura de traer cosas de Brasil también y de Paraguay, ¿viste? Nos cruzamos, tenemos un charquito, tenemos acá, con un caico traemos Roundup, etcétera, en la zona costera es muy, muy frecuente. Y también de acá para allá.
También es cierto, depende del Y glifosato cambio. ahora está fluyendo de acá para allá. ¿En serio? Sí, porque es más barato acá. Mira vos. En este momento hay que ver qué pasa con nuestra economía que pende de un hilo. Gracias por venir. ¿Sí? Mañana, señor, quiere ir a la plaza. Ahí a las 10 de la mañana van a estar haciendo una presentación. Va a haber productos orgánicos. ¿Qué van a llevar ahí? Hierba, no sé. Sí, dulces. Dulces. Picles. Bueno, en un rato. Verduras. Así que bueno, ahí vamos a estar también con el móvil, chicos, ¿sí? Gracias, Doc, por venir, muy amable. Gracias, Jorge. Estamos en vivo hasta las 11 de la mañana en esta gran cadena de noticias. En las poblaciones donde se fumigan con glifosato tienen 3 veces más de cáncer, ¿no? Nosotros estaba pensando cuando hablaba con el Doc que nosotros acá en la provincia de Misiones el gobierno invirtió en un equipo grande de mucha plata para que la gente no vaya a Buenos Aires a hacerse sus estudios, ¿no? Y tenemos un instituto del cáncer. El otro día hablaba con una persona ahí y decía, Jorge, es impresionante la cantidad de gente que se atiende en el instituto. Esta es una forma de reducir una inversión del Estado a futuro, ¿no? Porque si no tenemos que salir a comprar ambulancia para poder resolver esos problemas. Y esta parte que tiene que ver con el autismo, tiene que ver con un poco todo, ¿no? en las ciudades. Así que a cuidarse en la alimentación y a exigir. Y a no caer en esa trampa de una discusión, hasta te digo, económica muchas veces. Es cierto, pero estamos muy influenciados por los poderosos que tienen campos y campos y campos de hierba, de té, que aunque usted no lo crea, terminan doblando a veces o torciendo el mando de un Estado que tomó una decisión de promover una ley. Fíjese que nosotros pospusimos su aplicación gradual en 5 años. Esto debería ser en nuestra conciencia. Si hay un gobierno que exige 100%, tenemos que apoyar a esos gobiernos, ¿no? Indirectamente a veces quedamos atrapados en una situación política, económica, y le quitamos el apoyo a esas cuestiones que son de base para nuestra sociedad. Y después en la casa queremos alimentarnos bien, ¿no? 9:34 minutos, 14 grados la temperatura en la capital de la provincia de Misiones. Volvemos en un ratito, dale. Vamos al móvil de exterior.